Bienvenidos como cada jueves a nuestro punto de encuentro, dos que sí, uno que no. Y lo hacemos precisamente en este lugar, al lado del templete de la Marina, que algunos conciertos de bandas de Zamora ha albergado. Precisamente con el director de una de las bandas de Zamora, con el director de la banda Maestro Nacor Blanco, hablaremos hoy. Nos visitará Álvaro Lozano. También continuaremos hablando de temas zamoranos con el presidente del Instituto de Estudios Zamoranos, Florian Docampo, que hacen una labor increíble de investigación de nuestros temas, de nuestra cultura. Y continuaremos para finalizar con Pablo Madrid y de ese concierto que tendrá lugar precisamente hoy con el grupo mirandés Trasga. Ya saben, aparte de nuestra sección Acervo, donde Antonio Martín nos trae nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo que somos y lo que hemos sido. Comenzamos ya, en plató, en dos que sí, uno que no. Pero antes vamos a visitar un local. Nos iremos a ver cómo ensayan Baichimo Teatro. Rafa, bienvenido a la nave de Baichimo. Pasa, anda. Déjame que deje esto aquí, este espejo tan pesado, y te cuento todos los detalles de la compañía. A ver lo que tenemos en este. Esta es Frau Schultz. Póntelo, jefa. Aquí está Frau Schultz. Y aquí abajo hay más cosas. Más personajes. Este sale para Valladolid pasado mañana, porque aquí están Caspar Meyer. Ven, amigo, ven aquí, compañero. Caspar Meyer. Y aquí está el mágico Silvio. Nuestro mágico Silvio. No es tan guapo como Miguel de Lucas, pero casi. Más cosas de Sally Jones, porque aquí, aunque están así como un poco apretados, pero aquí viajan. Ven un momento, amigo. Aquí está Baba. Hola Rafa, ¿cómo estás? Este es Baba. Y aquí está... ¡Ey, amiga! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ey! Ella es una de nuestras Sally Jones. Y por aquí... ¡Quieto ahí, León! Bueno, esta es mi gorra de vendedor de periódicos. La gorra de Moncho, que os invita, cuando queráis, a acercaros a nuestro local. Os lo enseñamos todo, sin ningún problema. Vamos, sin problema, no, con todo el gusto del mundo. Venid. Este espacio de trabajo que tenemos está compuesto por... Lo hemos dividido en varios espacios, está como departamentado. Tenemos un espacio para poder ensayar, que lo tenemos con el linóleo negro, y tenemos otra zona de almacén, una pequeña zona de taller, para hacer las pequeñas reparaciones que tenemos en los muñecos, en las escenografías. Y luego es verdad que necesitamos tenerlo bastante ordenado todo, aunque ahora no es el caso, que estamos en un momento de estos de descarga de furgoneta y carga de otra furgoneta. Pero normalmente necesitamos que esté todo bastante ordenado para podernos organizar bien. Y entonces una parte importante es verdad que es mantener las cosas más o menos limpias. El trabajo en el local, hay muchos trabajos en el local, porque una compañía pequeña de teatro pues tiene que hacer un poquito de todo, y al final el trabajo final, que es encontrarte con el público en el escenario, tiene muchos trabajos detrás, que se hacen efectivamente en el local. Desde el ensayo hasta el trabajo de oficina, importantísimo, que a nadie, no es plato de gusto para nadie, pero hay que hacerlo. Desde la limpieza, desde el trabajo de taller, desde el trabajo de construcción de escenografías, trabajo de almacenaje,
Bueno, pues una compañía pequeña tiene que hacer de todo, todas las fases del proceso de trabajo las hacemos las mismas personas. Entonces, hacemos de todo, somos administrativos, somos mozos de almacén, somos personal de carga y descarga y a veces tenemos la suerte de ser actores también. El trabajo que hacemos aquí es son los procesos de creación, de repaso de los espectáculos. Lamentablemente no tenemos la capacidad de estar tenemos un espacio de repertorio bastante amplio y no salen los espectáculos de manera directa todo el rato, y entonces pues tienes que repasarlos, porque a lo mejor hace 6 meses que no haces todos sus patitos, ¿no? Entonces antes de ir a hacerlo pues tienes que echarle una vuelta, ensayarlo, ponernos de acuerdo, estar... Y entonces el trabajo que se hace aquí en el local es ese, desde el espacio de creación artístico a material, porque tienes que ponerte aquí a cortar, a pegar, a hacer escenografías o a reparar las existentes o a reparar muñecos o actores también, a veces se reparan, pero eso es más difícil, tiene que venir un médico. Hacemos de todo, sí. Nosotros además en nuestros espectáculos, aunque tenemos bastantes colaboradores normalmente para llevar a cabo una producción, nos gusta que los materiales con los que trabajamos los manejemos nosotros desde el principio, ¿no? Desde la idea hasta la materialización. En algunos casos pedimos ayuda, ¿no? Porque a veces nos metemos en territorios que son bastante complejos y aunque intuyamos muchas veces por dónde se pueden resolver, es mejor contar siempre con la ayuda de un profesional, ¿no? Yo sueldo como el culo, o sea, entonces es mejor que a veces que venga alguien, pues no, para hacer algunas chapuzas, pues cojo el tal y lo sueldo yo, pero para hacer las cosas de verdad tiene que venir alguien que lo suelde de verdad. Es un ejemplo. Hacemos de todo, sí, sí. Nosotros en este local, nosotros tenemos la oficina aparte, donde hacemos nuestro trabajo de oficina, que también pasamos muchas horas, pero aquí hacemos todo, desde el proceso de ensayo, el proceso de creación del espectáculo, el proceso de creación de la escenografía, muchas veces también, y bueno, todo el proceso de ensayos, todo el proceso. Son más largos todavía. Pues parte de la necesidad de compartir con el público, que viene de muchos lados, ¿no? Viene desde el lado profesional de necesitamos después de 2 años de la última producción volver a tener otra para estar en el mercado, para tener algo que aportar al mercado, y también de las necesidades de contar cosas, ¿no? Se mezclan los dos espacios de interés, que son el artístico y el profesional, de mercado, por así decirlo. Y cuando sucede eso, cuando la compañía tiene la necesidad de elaborar un nuevo proceso de creación, normalmente partimos siempre de un texto que ya existe. Trabajamos mucho con la literatura infantil y juvenil actual. Entonces buscamos títulos que nos interesen por el tema que afrontan, sobre todo, y las formas que nos sugieren a veces plásticas. Y a partir del encuentro con ese libro, que suele ser Paloma quien elabora más el proceso dramatúrgico, tanto de la búsqueda del libro, aunque siempre hay un proceso colectivo, como luego de la transformación de ese libro en un texto dramatúrgico, ¿no? En la base de basándose en ese libro, suele construir un texto que nos ayuda a conducir mejor
en el lenguaje escénico lo que cuenta el libro y también lo que queremos contar nosotros a partir de ese libro, que a veces no siempre se ajusta, ¿no? En el próximo espectáculo, pues el autor del libro tiene una visión de sus espacios simbólicos, de sus juegos simbólicos, y nosotros queremos aportarle otros detalles, ¿no? Es largo, en nuestro caso es bastante largo el proceso de creación de los espectáculos, porque a eso se suma que nosotros tampoco podemos interrumpir el trabajo de la compañía para dedicarnos 2 meses enteros a encerrarnos en el local y solo ensayar. Entonces tenemos que compatibilizarlo con el trabajo de salir a hacer nuestros bolos, con el trabajo de oficina, con todos los trabajos que hay. Entonces los procesos de creación en nuestro caso son bastante largos y laboriosos. También porque nosotros trabajamos en un equipo de creación, nos gusta trabajar con la creación colectiva, somos unos románticos. Entonces nosotros empezamos por poner temas encima de la mesa, pues mira, he leído este libro que me parece muy interesante, lo debatimos, nos decidimos sí, no, a partir de ahí se empieza a construir la dramaturgia, seguimos debatiendo, seguimos discutiendo, hasta que por fin, después de ya meses de trabajo de mesa, decimos, venga, ya con esto nos vamos a poner en pie. Y a partir de ahí ya se genera otro proceso nuevo de ¿y esto cómo lo aderezamos? ¿Qué espacio, con qué espacio vamos a trabajar? ¿Con qué sonido? ¿Con qué iluminación? ¿Con qué música? ¿Con qué objetos? Y todo eso es un proceso largo, porque además en nuestro caso, como decía mi compañero Moncho, es un proceso que hacemos de forma colectiva y casi en su totalidad dentro de lo que es el equipo de Baichimo, aunque a veces sí que solicitamos colaboraciones exteriores, pero se hace casi todo dentro del propio equipo de Baichimo. A veces tenemos también un diseño previo de cómo va a ser el elemento escenográfico, pero es que va variando y deseamos que varíe, ¿no? No queremos, precisamente porque somos una pequeña compañía que lo produce todo, queremos que ese proceso vaya creciendo. Partimos de un diseño de escenografía, de un diseño de dramaturgia, de unas intenciones que queremos que vayan creciendo. Y si es necesario tirarlo todo a la basura en un momento dado y empezar otra vez desde cero, se empieza, porque lo que queremos es estar sobre todo satisfechos con nuestro curro. Si fuera una producción de otro tipo en el que contratas a un director, contratas a un dramaturgo, a un escenógrafo, pues te lo tienes que comer todo al final. Quiero decir, elaboras el proceso, haces el plan, estudias lo que te ha traído lo que te ha traído el otro, y afinas, pero al final tienes que comerte ese proceso de trabajo de 1 mes y medio, de 2 meses ensayando ya con esos materiales definitivos. Y nosotros queremos ir construyendo los lenguajes de todos los elementos que componen la puesta en escena y que vayan creciendo y vayan ajustándose todos poco a poco. Por eso los procesos son un poco largos en nuestro caso, largos a veces demasiado. Pues se vive a días muy ilusionado, hay días que te vas para casa muy ilusionada diciendo ¡oh, qué cosa más chula nos va a salir, aquí va a salir algo precioso! Y otros días te vas para casa totalmente, nos vamos totalmente frustrados porque estamos atascados o porque después de 3 meses ensayando piensas que no funciona, esto no funciona, esto no va, esto no va. Entonces es una montaña rusa, el proceso creativo es una montaña rusa de esto va a ser precioso, a esto es un desastre, a esto le va a encantar a todo el mundo o esto no le va a gustar a nadie. Es una montaña rusa y hay que gestionar también tu propia emoción con respecto al proceso creativo porque es complicado. Casi todos los espectáculos que hemos hecho han salido de libros, de literatura infantil contemporánea.
Entonces puede ser un libro que se ha encontrado Moncho, que me he encontrado yo, y tal, mira, pues he leído esto que me ha parecido interesante, o en otras ocasiones hemos salido a la caza de temas, de libros. Entonces nos encerramos en la biblioteca, la biblioteca infantil y juvenil. Le decimos a Lucía, sácanos libros que sean interesantes. Y entonces pues pasamos ahí una temporada, nos metemos ahí en un proceso de lectura, de búsqueda, y a veces sale por ahí y otras veces sale por donde menos te lo esperas, pero casi siempre sale de libros. Casi siempre son temas, historias que hemos extraído de literatura infantil y juvenil. Cuando hicimos Los Patitos, yo estaba enamorado. Cuando hicimos Los Patitos estaba súper enamorado, ¿no? Y entonces era un amor imposible, era un amor absolutamente imposible. Y entonces, claro, estaba yo allí con el rollo del amor imposible, este amor es imposible. Y entonces apareció Paloma con el cuento de Todos sus patitos, en el que un zorro va a comerse un pato, pero finalmente no se lo come, lo que hacen es conformar una familia, ¿no? El zorro de alguna manera adopta al patito y el patito pues se enamora y tiene patitos, y el zorro siempre está pensando en comerse a todo el mundo, pero nunca se come a nadie, y lo que hacen es conformar una familia, ¿no? Y entonces ese rollo de estar en el amor imposible me llevó a un deseo terrible de querer contar esa historia que trajo Paloma en el cuento. Entonces a veces se mezclan las cosas, a veces estás por la calle y estás viendo cómo los chavales de 15 años, de 16 años, están en un momento a veces, ¿no?, de hostias, ¿no?, como de puro freno, y quieres dar salidas. Y dices, jo, me encantaría poder hacer algo desde mi pequeña parcela, que es las artes escénicas, para decir, que hay salidas. Y empiezas a buscar cosas para decir, joder, que hay salidas. A lo mejor encontramos una salida, sobre todo, no sé, lo que sea, ¿no? Y a veces sucede y encuentras los materiales. Entonces se mezcla todo un poco. Los procesos para decir, quiero contar esto, son muy locos, como debe ser, creo yo. Para mí tiene que tener dos cosas importantes, y creo que para todos. Primero, que nos apasione, que todos digamos, sí, qué historia más chula, que nos apetezca contarla. Y luego, muy importante, que nosotros podamos aportar algo a esa historia. Porque a veces hay historias a las que tú no puedes aportar nada. Pero si nosotros podemos aportar algo, si nuestra interpretación, nuestra lectura, si el escenario puede aportar algo a ese libro, es cuando nos decidimos hacerlo. Esta historia comienza una noche. Intentando dejar de ser gestores para ser creadores otra vez, porque mezclamos muchos, la compañía mezcla muchos recursos, no puede vivir solo de hacer bolos, y estamos intentando recuperar el proceso de creación de un nuevo espectáculo, que empezamos con él en verano, y como estos meses son los meses de más trabajo que tenemos, pues
pues hemos tenido que irlo dejando un poco lo tomamos con mucho cuidado, ¿no? Y de hecho hemos tenido una pausa un poco larga de un mes y algo. También nos ha servido para eso. Es un espectáculo que habla sobre, pues un poco sobre lo que te decía, ¿no? De sentirse frente a una pared y no tener capacidad para poder ver más allá que esa pared que te bloquea todo, ¿no? Es un espectáculo para niñas y niños y habla pues sobre el mundo que te achucha, el mundo que te lo pone difícil, el mundo que te lo pone difícil y que no te deja a veces ser quien eres, ¿no? y que te puede. Y lo basamos en un libro que se llama El árbol rojo. Paloma ha ido construyendo la dramaturgia en torno a ese libro, aunque luego lo ha hecho crecer por muchos otros sitios. Ha utilizado recursos tanto de la dramaturgia, del texto, como de los espacios visuales, que son muy ricos y muy simbólicos, y con los que vamos a jugar. Pues lo ha construido para que podamos hacer una fiesta de superación, ¿no? Para que alguien diga, jo, a lo mejor en algún momento de tu vida te has encontrado en situaciones que son difíciles, pero sin dar respuestas, porque nunca hemos dado respuestas a nada, en ninguno de los conflictos que hemos planteado en los espectáculos, nunca hemos dicho, a ver, niños, niñas, la respuesta es esta, el bueno es este y el malo es este. Pero sí queremos, no sabemos todavía muy bien cómo, facilitar una conclusión festiva y de superación, ¿no? Una fiesta de vida, ¿no? A pesar de todo, y todo va a salir bien, y a pesar de todo, todo va a salir bien. Pues estamos en un proceso todavía muy embrionario de una historia nueva, que parte también, está inspirada en un libro también de literatura infantil, y a partir de ahí nosotros estamos empezando a diseñar una historia que realmente se separa bastante del libro, pero que sí está inspirada en él. Y entonces, bueno, ya te digo que está en un proceso todavía muy embrionario, estamos todavía pensando qué es lo que queremos contar, ya más o menos lo sabemos, y cuando podamos retomar el proceso de ensayos, porque estos meses de invierno normalmente son los meses donde hay más trabajo de bolos, de salidas fuera de Zamora, entonces el proceso ahora mismo está un poquito interrumpido, porque lógicamente no podemos dejar de salir a trabajar. Y cuando retomemos el proceso creativo, cuando nos pongamos en pie en el escenario, pues sí, esperamos tener ya claro no solamente lo que queremos contar, sino además cómo queremos contarlo. Y sí, como te decía mi compañero Moncho, vamos a hablar de cuando las cosas se ponen difíciles, de cuando el mundo se pone como muy cuesta arriba, cuando todo te parece complicado, cuando todo te parece difícil, cuando todo te parece que te supera, pero todo saldrá bien.
bueno, mi vida es esto, ¿no? Todo lo que en mi vida es esto, todo, todo. Mi vida, yo he construido mi vida alrededor de esto, para bien y para mal. Para bien porque me ha facilitado un montón de cosas y para mal porque me ha robado un montón de cosas de mi vida, ¿no? A veces te dejas llevar más en pensar que te ha robado más de lo que te ha dado, pero no es un toma y daca, como todo. Entonces, me ha dado mucho, mi vida es esto, me ha quitado mucho, porque también mi vida es esto. Entonces, estoy muy contento a veces cuando hago un buen trabajo en el escenario. Odio el mercado de las artes escénicas, odio el teatro profundamente, odio que alguien se suba al escenario y me suelte un discurso. Lo odio, no lo soporto. Y odio sobre todo el mercado, odio la prevaricación, pero como en todo entonces, ¿sabes? Odio no ser libre, odio no ser libre, odio muchas cosas, pero por otro lado amo el momento del encuentro profundamente, del encuentro con mis compañeros y del encuentro con el público y del encuentro conmigo mismo. A veces tengo la suerte de poder hacer cosas que cuando suceden me llenan, ¿no? Me dan mucha libertad pequeñita, ¿no? Esa libertad de estar en el aquí y ahora y que todo lo que está sucediendo aquí y ahora y no hay nada más que eso, ¿no? Si me lo preguntas hace 20 años, pues a lo mejor pues te doy una respuesta a lo mejor más estandarizada, ¿no? Porque es que a mí el teatro me encanta, bueno, porque el momento de compartir con el público y eso 20 años más tarde sigue siendo verdad. A mí creo que me sigue gustando el teatro, creo que me sigue gustando el teatro, no todo el teatro. Sí me gusta mucho el momento de encontrarme con el público, sobre todo con nuestro público, que son niñas y niños, que me parece el público más interesante que hay. Perdón por los adultos. Pero también, y bueno, ya cuando llevas muchos años en esto y ya también con momentos malos y momentos buenos, dices, bueno, es que realmente es que esto es lo que soy. Ya aparte de lo que te guste, lo que no te guste, esto es lo que eres, es lo que soy. Yo no me veo ahora mismo haciendo otra cosa, que si no me quedara más remedio, pues lo haría. Pero ahora mismo no me veo haciendo otra cosa, porque esto es lo que soy y lo poquito que sé hacer. Hay cosas pues chulísimas, que los niños se acuerden de ti. Es una tontería, pero me parece alucinante que después de haber hecho una función pase un tiempo o mucho tiempo y se acuerden de que tú hiciste los cuentos para niños perversos o que hiciste el soldadito de plomo con Achiperri. Estoy muy orgullosa de esto que hemos construido, porque la verdad, Baichimo Teatro arrancamos con Baichimo Teatro, Moncho y yo solos, ahora Baichimo Teatro es más amplio, somos más personas, está Arturo, está Rosa también, pero cuando arrancamos Moncho y yo Baichimo Teatro, hace 10 años, casi 11, era en plena crisis, estábamos, en la crisis que empezó en el 2008, pues nosotros arrancamos con la compañera en el 2011 como dos pipiolos, ¿de dónde van estos dos? En plena crisis. Y oye, y seguimos vivos. Y no solamente es que consiguiéramos sacar de la nada una compañía de teatro entre dos personas que venían además de una compañía a la que la crisis le había costado la vida, o sea, porque Achiperri, una gran compañía que había trabajado durante muchísimos años, a Achiperri le golpeó muy duro la crisis y nosotros salimos un poco de ahí, de las ruinas de Achiperri para construir algo nuevo. Hemos sido capaces de construirlo y lo mantenemos, con lo cual yo como mínimo estoy muy orgullosa de seguir vivos y de seguir haciendo algo por lo que nos empezamos a pelear hace más de 10 años. Tiene la gente que lo compone y el respeto que nos tenemos los unos a los otros y el respeto compartido que le tenemos a la gente a la que nos dirigimos y con la que compartimos el aquí y ahora. Eso es lo que tiene, no tiene otra cosa. A veces leemos un poco, es Paloma sobre todo la que más lee, Arturo también,
y nos dan ganas de compartir esas cosas, pero sobre todo tiene gente con entraña. Cuando el pequeño señor Paul era un pequeño señor Paul, todavía mucho más pequeño, vivía en un mundo lleno de libros. En casa de sus padres casi no se veía otra cosa. Había libros por todas partes. Había libros en el cuarto de estar, en el pasillo, en el salón. Había estanterías que llegaban hasta el techo. Había libros hasta en el cuarto de baño. Había tantos libros que los vecinos pensaban que los Paul vivían en una biblioteca. Algunos libros los utilizaban como muebles. Las pilas de libros servían para sentarse. Y con el atlas gigante del abuelo habían hecho una mesa. Según por donde abrieras el libro, un día podías desayunar en África, otro merendar en América y otro cenar mirando la luna. Lo que más le gustaba a los Paul después de leer era hablar de libros. Les interesaba saber si el protagonista era un héroe de los de verdad o si se podía prever desde el principio el final de la historia. Porque los Paul no encontraban nada más aburrido que un libro en el que, desde el principio, se supiera lo que va a ocurrir al final. Porque los libros son, o deberían ser, como la vida, que uno nunca sabe cómo termina. Decía papá Paul, a lo que mamá Paul siempre añadía: lo único que se sabe es que termina. Y eso es más que suficiente. Desde noviembre del año 2006, en el que un grupo de amantes de la música decide juntarse, hasta hoy esta banda ha estado sonando sin parar y nosotros disfrutándola. Con casi 80 personas que la conforman, podremos disfrutar de ellos, entre otros momentos, este domingo con el concierto de Santa Cecilia. Nos acompaña su director, el director de la banda Nacor Blanco. Álvaro, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Oye, que se dice pronto, ¿eh? Desde el año 2006. Sí, verdad, ¿eh? Cuesta echar el tiempo atrás y la vista atrás. Es verdad que ya son 16 años que llevamos aquí dando guerra. Pensábamos que no iba a ser la cosa para tanto, pero sí que al final se van haciendo cosas, proyectos, se van con un montón de inquietudes que siempre hacen que sigamos trabajando, sigamos montando repertorio nuevo y al final, pues uno tras otro son 16 ya. Fíjate, ya es que formáis parte de ese paisaje que conforma, pues bueno, lo que es la música zamorana, lo que es pues lo que digo, el paisaje, valga la redundancia. Afortunadamente sí, es verdad que estamos muy presentes en mucha vida social también y cultural de Zamora y es un lujazo. La verdad es que el cariño que nos procesa la gente, tanto en la calle como en los conciertos, cuando nos ven por ahí, siempre, vamos, es de agradecer y estamos encantados, la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que a nosotros nos encanta y además es una banda que hemos visto también crecer, que vemos también el momento en el que están, cómo habéis ido evolucionando y es que cada vez sonáis mejor. Bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, sé, eso ya el público tiene que decir y bueno, entre tú que es público también, pero que bueno, que es verdad que estamos trabajando y seguimos en ello y siempre pues manteniendo más o menos una dinámica de ensayos semanales, con ensayos semanales, preparando siempre el repertorio y bueno, la verdad es que a base también de los años de experiencia también, de conocernos mucho, de llevar muchos años tocando, porque aunque haya gente que va y viene, pues porque por diferentes circunstancias hay gente que pasa
de una manera mucho más corta, pero sí que tenemos un grupo de 25 o 30 personas que somos los que realmente estamos todo el año trabajando y es un poco el núcleo de la banda a la que luego se va sumando más gente. Entonces, es verdad que ese grupo de 25 o 30 pues está muy trabajado, nos conocemos muy bien y seguramente pues eso se tiene que notar también a la hora de tocar. La verdad es que es lo que dices, porque tiene que haber un núcleo fuerte, ese núcleo duro, el núcleo que son los veteranos, los que llevan mucho tiempo. Te digo que estáis en un muy buen momento, porque precisamente los colectivos que están formados por muchas personas pasan por esas etapas en las que hay mejores momentos y etapas un poco peores, y ahora estáis de dulce. En estos momentos, en nuestras agrupaciones siempre pasa igual, no en la nuestra, en cualquier agrupación, y más una banda aficionada en la que llega gente, chavales jóvenes, pero que dentro de 5 o 7 años se tienen que ir a estudiar fuera, luego a lo mejor no vuelven porque hacen su vida laboral en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde sea, y no vienen, pero nosotros sí que tenemos ese núcleo de gente pues más o menos que tiene su vida ya formada y hecha en Zamora, con familia y demás, ya establecida, ¿no?, en Zamora, y eso es un poco lo que mueve que sigamos, que ese núcleo se mantenga y que vienen 2, 4, 7, pues se pueden acoplar al trabajo que se está haciendo hoy. Oye, y este domingo concierto en el Ramos Carrión, concierto de Santa Cecilia, que ya es un clásico también en vuestro en el momento de dar conciertos, ¿no? Esa fecha ya... Sí. Santa Cecilia es, al igual que Semana Santa, quizás son los dos ejes principales de los momentos más importantes de la banda y de los que luego salen también el resto de momentos, me explico, ¿no? Ahora estamos trabajando el repertorio de Santa Cecilia, es un repertorio nuevo en su totalidad, y seguramente esas obras nos van a valer luego pues para conciertos de San Pedro, para algún concierto que demos en algún pueblo de la comarca, de la provincia y demás. Y luego el trabajo que se hace previo a Semana Santa es un trabajo muy bueno también de unión, de sonido, por ejemplo, de matices, que luego también se va a notar en el resto de actuaciones, las procesiones de gloria, conciertos de San Pedro, los toros, todo lo que hacemos un poquito. Oye, ¿qué vamos a poder disfrutar cuando nos acerquemos al Ramos el domingo? Siempre tenemos un poco o intentamos hacer algo novedoso, ¿no?, los conciertos de Santa Cecilia. O bien hacemos unos conciertos temáticos, como hicimos alguna vez uno de covers, sobre versiones, uno de bandas sonoras en este caso, o hacemos una obra quizá que sea el eje fundamental de la programación, una obra que a nosotros también nos exija más tiempo de estudio, de trabajo, porque también eso a la larga pues es un trabajo que luego se va a notar en el resultado final de la banda, ¿no?, para cualquier obra que toques, no solamente para esa. Entonces nosotros este año, y dándole vueltas también, porque siempre tenemos un montón de proyectos en la cabeza y nunca nos da tiempo a hacer todos, ¿no? Entonces en este caso teníamos una recámara, un concierto cuyo eje fundamental fuera pues dar una oportunidad a unos chicos jóvenes que se han formado con nosotros en la banda y que han crecido con nosotros y que hoy siguen estudiando con la intención de ser profesionales. Bueno, ya se verá, eso depende de su trabajo, pero en principio vamos a darle la oportunidad de que puedan tocar como solistas. ¿No? Entonces tenemos 4 instrumentistas, trombón, saxofón alto, saxofón soprano y bombardino. Entonces vamos a tocar 4 obras con acompañamiento de banda en el que ellos serán los solistas. Ajá. De manera individual. Yo creo que va a ser un programa muy atractivo y ellos están nerviosos, lógicamente, porque son 16 años los que tienen y una chica que está haciendo superior de bombardino tiene 18 ahora mismo, pero son jóvenes y bueno, a no querer, pues siempre está bien, ¿no?, enfrentarte a un teatro con un público y no sé qué pasará con ellos. En principio, no qué pasará con ellos me refiero, que yo no sé si llegarán a ser profesionales o no, seguirán estudiando o no, pero de momento pues me gustaría que recordasen que la banda que les vio crecer les dio la primera oportunidad para poder tocar como solistas, ¿no? Entonces eso a lo mejor suena un poco a romanticismo, ¿no? No, pero es cierto que el día que estén, o no, tocando en algún sitio dirán, pues yo esto lo toqué con mi banda, aquella que, no sé. En la que me crié, ¿no? Pero es muy bonito eso que dices, además el reivindicar precisamente eso, la cantera y el trabajo que se está haciendo, Sí, más que también sí. con los chavales jóvenes. Hay Claro, que ser sí. muy joven para empezar a tocar y para llegar a dominar un instrumento. Claro, más o menos la edad establecida, por ejemplo, para estudiar en conservatorio es a partir de los 8 años, en tercero de primaria, más o menos, ¿no? Y claro, sí, es una carrera de fondo, ¿no? Esto. Empiezas muy joven, con 8 añitos, cuando el instrumento es prácticamente más grande que tú, y poco a poco vas avanzando, luego se ven resultados
a muy largo tiempo y bueno, pues es verdad que por lo menos que se sientan un poco apoyados y que les demos un poquito de empujón ese, a lo mejor de motivación que también necesitan, ¿no? Porque ellos en este caso, es cierto, como casi todos los que están aportando mucho a la banda. Bueno, la banda también tiene que decir, toma, aquí estoy yo también para ti, a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Oye, y un concierto además en la que, bueno, lo que dices, habrá solistas y también habrá bandas sonoras, también Sí. tendremos jazz, tendremos también Sí. música clásica. Siempre hacemos un poquito de todo, ¿no? Nos gusta tocar un poco todos los palos para que el público, el gran público que va a ver el concierto, pues salga satisfecho, ¿no? Porque ha escuchado un programa variado, entretenido y que por lo menos le ha pasado hora y media en la que se ha podido olvidar de sus problemas, de sus historias, de la pandemia, de las crisis, Uf, de, sí, del, sí, sí. del- De del todo. gasoil, de todo De lo que todo. está rodeando, ¿no? Y siempre buscamos un poquito, pues en este caso vamos a hacer una banda sonora, que es la banda sonora de Ben-Hur, con los temas principales. Vamos a hacer un tema de Glenn Miller, también, que la verdad que está chulísimo. El Vals de Sostakovich, que es quizá su obra más representativa dentro de para el mundo, para la gente que no conozca la obra de Sostakovich. Y un tema de Blue Factory, que nos sirve muy bien para entrar en el escenario, para ir tomando posesión un poquito del entorno, del contexto, de la sonoridad, y luego ya la parte central, que serán estos 4 conciertos de estos chicos. Oye, qué buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena Hay que pinta. ir, sí, sí, Tienes sí, que hay ir, que ir a sí, disfrutarla. Y además demostráis que no solo sois intérpretes de marchas procesionales. Claro, sí. O sea, sí, hay sí. más cosas musicales. El Marco Blanco que no solo la Semana Santa. Claro, es cierto que en nuestro nacimiento y hoy en día nuestro punto más importante, y sigue siéndolo, es la Semana Santa. Y es lo que nos mantiene vivos también durante todo el año, en todos los aspectos. Pero es cierto que tocamos muchísimo más repertorio. Pues es muy de agradecer que la gente en Semana Santa nos quiera tanto, porque de verdad que nos sentimos muy, muy queridos, lo digo muchas veces, aunque sea repetitivo, pero es que es cierto, es cierto. Y sí que tocamos muchísimo más repertorio. No hemos calculado las obras que habremos tocado desde que esperamos. Más de un centenar seguro. Y más, bastantes más, no lo sé. ¿En Semana Santa? ¿Solo en No, Semana lo Santa? digo de repertorio profano, digamos, Ajá, entre vale, comillas, vale. que no sea repertorio de Semana Santa. Es cierto que el gran público, quizá el 90% de las personas conocen por nuestra participación en Semana Santa. Claro, cuando has dicho eso te iba a hacer una chufleta. Sí. Por 100 piezas distintas en Semana Santa son imposibles, solo se tocan 2, 3. No, nosotros tenemos un repertorio amplio. de Lo Semana Santa, sé, lo digo, ya te digo como chufleta porque parece Sí, hubo un sí. tiempo en el que es verdad que solo sonaba Mater Mea prácticamente y bueno, iba a decir Talver, que Talver suena a partir del Jueves Santo, pero sí que es verdad que se limitaban a menos, a muchas menos, y ahora sí que se está enriqueciendo, sí que estáis enriqueciendo las bandas de Zamora la Semana Santa Yo pues sí que- con ese patrimonio musical que Yo sí que soy reivindicativo en ese tema, porque a mí me gusta que suene también las marchas que han sonado toda la vida, ¿no? Entonces, estamos intentando recuperar, y hemos recuperado de hecho un montón de marchas fúnebres que dejaron de sonar y que se han quedado en el olvido. Pasionaria, Dolorosa, Soledad de José Franco, Semana Santa en Zamora, un montón de marchas que dejaron de sonar y que formaban parte de nuestro patrimonio, ¿no? Sonoro de la Semana Santa y que de repente han dejado de sonar. San Miguel Arcángel, Oliver, un montón de marchas que formaron parte, sobre todo de la tarde de jueves y de viernes, y que han ido desapareciendo. Entonces, aún así, también hay que introducir todas las marchas que llegan nuevas, pero sin olvidarnos de lo que sonaba antes, ¿no? Y nosotros sí que somos un poco defensores de ese patrimonio antiguo también. Oye, da gusto irte a hablar, porque además estamos hablando con un premio Barandales, con lo cual hablar de Semana Santa tienes ahí... Muchas gracias. Supongo que sería, para vosotros sería Bueno, algo importantísimo. Yo no suelo emocionarme porque, no sé, no me suelo emocionar, pero ese día no podía hablar. Cuando salí a recoger el Barandales, la verdad es que no me lo esperaba ni yo y no pude. Hubo un momento en el que dije, si es que no soy capaz de decir ni hola. No, ya se me pasó y bueno, ya cuando estás allí y te das cuenta de la importancia que tiene ese premio, ¿no? Yo lo sabía, lo sabíamos, éramos conscientes de lo que significa ser un Barandales de honor en Semana Santa. Significa que tienes el apoyo y el cariño de mucha gente y eso es valiosísimo. Entonces, claro, que se haga físico en ese momento es algo increíble. A mí me sobrepasó. Qué bueno.
La verdad es que es muy bueno porque es verdad que los zamoranos y los que formáis parte de la Semana Santa, los que vivís la Semana Santa, la interpretáis de una manera especial y eso también se aprecia. Puede ser que sí, ¿no? Nosotros, ese gran núcleo del que hablábamos antes, nos criamos en el Ramos Carrión cuando estábamos con la cor arriba Sí, sí. en lo que es el local de ensayo, que tú alguna vez fuiste por allá a vernos. Sí. Pues, y es verdad que el sonido, quizá de banda de aquella época, pues puede ser que nos sigamos llevando, ¿no? Un poquito la manera de tocar, el tempo más pausado, no sé, ciertas cosas que puede ser que nos hagan diferentes, entre comillas, ¿no? Oye, si ahora quiero entrar en la banda Ana Coro Blanco, ¿qué instrumento me recomiendas? Pues sí que puedes entrar porque por edad yo creo que más o menos... Por edad sí, más o está menos hay que dentro entrar joven, de la media, o sea que puedo entrar... No, ¿qué instrumento que necesitaríamos? Pues mira, la verdad es que estamos... Te lo digo porque una vez que hablamos tú y yo me Sí. dijiste, oye, yo es que, te decía yo, es que quiero tocar el saxofón. No, tú mejor para La trompeta, te el diría. discornio. Por Déjame. ejemplo. No, sí es cierto que nos está llegando mucho alumnado pues, del conservatorio, de la Escuela Municipal de Música, de Musiquea, por ejemplo. Entonces sí que hay mucha oferta pedagógica, ¿no? para instrumentos, pero es cierto que, por ejemplo, siempre andamos un poquito más caninos, entre comillas, sobre todo de vientos metales y percusión, ¿no? Ajá. Es un poquito más lo que más nos puede faltar. Trompetas, percusiones, es un poquito más lo que más necesitaríamos, pero vamos, que estamos servidos, es cierto, pero que quizá en la cuerda que menos gente tenemos, pues puede ser por ahí, sí, más o menos. Oye Álvaro, muchísimas gracias. Nada. Que vaya muy bien el domingo ese conciertazo con, Esperemos que vamos, sí. desde Glenn Miller Nos vemos por allí. a la banda sonora de Ben Hur. Ben Hur. La verdad es que sentarse y disfrutar. Pues así. ojalá. Muchas Seguro que sí, Álvaro, muchísimas gracias, nos vemos. Dale Gracias recuerdos a vosotros. dale recuerdos a tu padre. Es otro de los símbolos de la Dentro de la semana, Semana formamos Santa y de la parte banda. de ese núcleo de cuando empezamos en 2006, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y como otros tantos que siguen empujando ahí todavía, aunque tengan ya 70 años y 71 algunos, pero siguen empujando ahí. O sea que... Pues muchísimas gracias y ti. muchas gracias también al resto de la banda Nacor Blanco. Nosotros continuamos, vamos a repasar la actualidad municipal. Ya lo hablan, ¿no? Tiene ultimada la iluminación navideña. Se mantiene el contrato con el del año pasado con un presupuesto de unos 44.000 euros. Con 114 arcos luminosos, un tercio de ellos cambiarán su ubicación. Habrá animación en la calle, se mantiene el nombre de Zamora y el gran árbol del año pasado cambiará de motivo. Lo podremos disfrutar a partir del día 2 de diciembre. Ya saben, a partir del día 2 de diciembre ese espíritu navideño, por lo menos de iluminación, estará presente ya en las calles de Zamora. Continuamos en Dos que sí, uno que no, luego charlaremos con el presidente del Instituto de Estudios Zamoranos, Florian Docampo. Un órgano de colaboración y de asesoramiento en materia cultural de la Diputación de Zamora, cuya línea editorial consta más de 100 títulos. Estamos hablando del Instituto de Estudios Zamoranos Florian Docampo. Estamos con su presidente. ¿Qué tal, Marco Antonio? Muy bien. Oye, que me trabo, porque la verdad es que lo que estáis haciendo, la actividad que hacéis el Instituto de Estudios Zamoranos es importante, muy importante desde hace mucho tiempo. Suma, ¿verdad? Suma, cuando lo miras así con perspectiva, es muy larga ya, muchos años, y mucha cantidad, claro, de trabajo y de volúmenes y de cuestiones, ¿no? O sea, que asusta. A veces lo opinas para atrás y dices, asusta. Además, hablo de más de 100 títulos en vuestra editorial, pero luego también unas becas de investigación importantes, unos premios de poesía, de lo que luego hablamos, una actividad, lo que decimos, bastante importante.
El instituto, vamos camino de cabeza ya al año 2023, que vamos a celebrar el 40 aniversario. 40 años desde el año 83, ¿no? Ininterrumpidamente, que ha ido haciendo distintas etapas y distintas maneras de hacer, pero claro, nosotros en la Junta Directiva muchas veces cuando hacemos, vamos a llamarlo estadísticas, miramos cuántas becas hemos concedido, cuántas han resultado, cuántas ha publicado, a nosotros mismos a veces nos sorprende o incluso perdemos la cuenta de cuál es la convocatoria y no sabemos a veces cuál es, ¿no? Porque abruma, ¿no? Hay mucha gente y mucho tiempo, ¿no? Trabajando. La verdad es que sí, es lo que decíamos de la labor, de algo además tan representativo de Zamora, es casi tan representativos como el dos que sí, uno que no. En cierta manera, sí. Yo siempre decía alguna cosa cuando estudiábamos, o bueno, en la universidad, o acercamos algún tipo de trabajo, o nos viene el primer investigador que no ha acercado mucho a Zamora, y dice, no te preocupes, si vas a tener que pasar, o bien por alguna de las becas que se hicieron, o bien por alguna de las publicaciones, o alguno de los artículos, o sea, realmente es como de cita obligada, hablo en cuanto a estudio e investigación, ¿no? Luego ya cuanto más en referente social, ¿no? Bueno, pues poder conocer, difundir y cualquiera de las actividades que se hacen, ¿no? O sea que sí, somos unos clásicos, ¿no? En ese sentido. La verdad es que sí. Oye, acabáis de presentar un congreso de historia en Zamora, un congreso que la última vez que se realizó fue hace más de 25 años, ¿no? Sí, es 20 años la última vez, sí. Es uno de esos hitos especiales, ¿no? Es decir, más o menos tenemos una actividad recurrente todos los años, bastante ordenada, ¿no? Pero claro, esto es un evento un poco excepcional, ¿no? El instituto, cuando nació en esta etapa del año 83, tenía un objetivo claro de poner en orden la historia de la provincia, ¿no? Y de hecho convocaron un congreso de historia, se convocó el primer congreso de historia en el año 87 si no recuerdo mal, y luego tuvo continuación en el año 93 con la publicación de la Enciclopedia de Historia de Zamora. Ya quedó bastante asentado todo, ¿no? En el año 2003 se hizo un segundo congreso, un poquito de formato ligeramente diferente, pero fruto del tiempo, y han pasado 20 años. De manera que parecía oportuno, por muchas razones que, bueno, si hay tiempo te diré, pero parecía oportuno volver a convocar a la comunidad científica a hacer el congreso, ¿no? Y además lo hacemos coincidir con ese aniversario de 40 años, lo cual para la Junta Directiva pues es un esfuerzo grande, pero a la vez es como redondo, ¿no? Es decir, hacer un buen congreso y celebrar además con ese evento el aniversario del instituto. Oye, dices que me ibas a contar más. Cuéntanos. Sí, no, me refería, el otro día tuvimos la ocasión de presentarnos. Puede parecer que en algunas de las áreas no se ha avanzado tanto, ¿no? Ya se hizo tanto en aquel momento, pues que quedó asentado muy bien, ¿no? Lo que era la historia de la provincia, y entonces en algunos de los caminos pues sí se ha avanzado, se han conocido cosas nuevas, pero en otros no tanto, ¿no? Pero hay cosas interesantes como la llegada de las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de investigar, la manera de acercarte a otros lugares, archivos, bibliotecas, la digitalización. Algo que para nosotros es muy interesante y muy importante, que es la llegada de una generación nueva de investigadores que también pues, tienen que tener su momento, su lugar para... Entonces, bueno, son como muchas cosas que era muy pertinente, ¿no? Para nosotros. Lo pensamos desde el primer momento, la Junta Directiva actual, que, bueno, que teníamos que tenerlo en la onda, ¿no? A ver cuándo podría ser. En alguna entrevista yo lo comenté y dice, bueno, ¿por qué no? Pero primero vamos a terminar de ordenar alguna cosilla que teníamos pendiente. Y bueno, pues este año la pandemia también, pues como salida de celebración, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un buen evento que nos dé un hito más dentro de los que ya tiene el instituto, claro. Oye, ¿cómo es la historia de nuestra provincia? Lo has estado repitiendo. Es una... ya sé que es una pregunta un poco así, demasiado genérica, pero ya nos habla de despoblación, ya sufrimos la despoblación, somos hijos de esa pérdida de personas. Bueno, es algo complejo, ¿no? Yo sí tengo la noción, a lo mejor es una parte, o haber leído, haber visto, son territorios realmente, porcentualmente la población nunca ha sido tan densa, ¿no? Pero bueno, hay algunos problemas que son recurrentes, otros son más propios de lo que nos ocupa ahora, ¿no? de la vida actual o de los últimos 60, 80 años, ¿no? Bueno, hay un campo de batalla en todos los niveles para el futuro, ¿no? De cómo se documentan las cosas, de cómo se registran, de qué memoria se está perdiendo, de qué cultura se está perdiendo. Ahí el Instituto y tantas otras asociaciones de Zamora culturales están haciendo una labor que se darán cuenta dentro de 200 años de lo que hizo, ¿no? El registro de música, el registro de cuentos, el registro de técnicas o de tecnologías, a nivel de arquitectura igual, a nivel, o sea, esto
esto es gordo, ¿no? Cuanto más cambia el mundo y más rápido, más nos obliga a los que tenemos un cierto interés por hacer algunas cosas a registrar, documentar, no perder, intentar mantener vivo, y en eso Zamora también es especial, ¿no? En haber mantenido tradiciones y cuestiones muy importantes, y yo creo que también en estudiarlas, intervenirlas, y quizás de aquí salga lo que podamos hacer en el futuro, ¿no? Incluso dar algún tipo de esperanza también, ¿no? No solo que venga alguien un iluminado de no sé dónde a no sé qué, pero sino que desde aquí a lo mejor en otros territorios también copian cosas que se puedan hacer aquí, ¿no? Zamora es muy especial en ese sentido. Y muy especial y con una gran riqueza también, pero en todos los ámbitos, ¿eh? Tenemos una riqueza en la vestimenta, en la cultura, vamos, en la música, etcétera. Y en el capital humano también, ¿eh? Que lo hace y que lo conoce, que lo cuida, y además desde muchísimos lugares, ¿no? Te digo, no solo de institutos, sino de muchísimos lugares se pone el foco en eso, ¿no? Y eso es algo muy, 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 muy interesante, ¿no? y esperanzador para mí, ¿eh? Yo soy muy... a ver, es positivo en ese sentido. Tenemos que ser positivos, ¿no? Y lo único que hay que trabajar mucho, probablemente el doble o el triple que lo que cabría pensar, pero bueno, hay cositas que hacer. Sí. Lo importante es esa labor de poner en valor todo ese patrimonio, y la verdad es que también hay varios colectivos que lo hacen, y de gente joven, y la verdad es que es importantísimo mantenerlo y saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, precisamente para no caer en ciertos errores. Así es, y bueno, los congresos de historia, en este concretamente, te decía antes que cada uno tenía su dinámica. Claro, cabría pensar, ¿no? Pues historia moderna, la historia antigua, la prehistoria, una cosa como muy histórica. Bueno, pues ya el comité que empezó a trabajar, que lo llevó a la Junta Directiva para proponerlo y elaborarlo un poquito, que se aprobó en la Asamblea General en verano. Bueno, pues ya está trabajando en un congreso realmente, voy a decir, explotado, ¿no? Abierto, transversal, con mesas no estrictamente sobre la historia o fuentes documentales, sino añadir más cosas, ¿no? Estas intervenciones que se están haciendo, estas cuestiones de territorio, población, cómo se está moviendo, estas cuestiones de investigación o incluso de difusión, los blogs, las nuevas maneras de contarlas, los filtros, internet, tantas cosas. Es un congreso fruto de su tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que van a salir cosas muy interesantes. Ojalá vaya todo bien. Es un congreso que se está construyendo, ahora mismo está anunciado la fecha, hay una newsletter en la que escribirse para ir recibiendo esa información, y seguramente al acabar el año o principios de enero ya aparezcan las mesas. Es un congreso que se va a ir construyendo para en octubre, bueno, celebrarlo y con garantías de que sirva, claro. Oye, una de las actividades también importantes y representativas del instituto son esas becas que se conceden a la investigación. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues no he podido contrastar el dato, la última vez que las contamos eran 392, Fíjate. Pero no sé si estamos ya encima o por debajo de las 400. En 30 ediciones estamos, ¿no? Ha habido algún año que se suspendió el programa, en la primera etapa 1 año o 2, y luego recientemente esta es la 4ª vez de continuada, ¿no? Que las tenemos. Son 30 ediciones de becas de investigación. Este año, te digo, se cerró el plazo hace poquito, hemos recibido 35 propuestas que están ahora mismo evaluándose, y al final de este mes, me parece que tenemos ya que tenerlas falladas, y saldrán 4 nuevas becas de investigación con 4 nuevos becados o becadas, y bueno, funcionando muy bien. Luego esas becas nutren muchas veces la línea editorial, entonces es muy redondo, ¿no? Esta Junta Directiva quiso recuperarlas bien, y bueno, y contamos con el estimable apoyo de la Diputación siempre, pero especialmente en las becas, en lo económico, hubo que, bueno, superar algunos umbrales que estaban ya un poquito atrasados en ese sentido, y bueno, ahí Jesús, el diputado de Cultura, nos ayuda mucho. Y claro, al final ya vas teniendo una continuidad en las becas, en los temas, en los ciclos, la gente que participa, algunas son complementarias a otras, acaban en cuadernos de investigación. Entonces, bueno, como instituto funciona y cumples una de las misiones, una de ellas, redondamente. O sea que... Oye, ¿hay algún tema en el que podamos englobar, no sé, las becas bueno, eso, los temas de investigación? Pues te voy a contar una cosa que se está dando últimamente, que es, bueno, es curiosa, está bien, ¿no? El instituto, sus áreas temáticas son globales, es decir, van desde ciencias sociales a también históricas, por supuesto, patrimoniales, pero bueno, parecía que todas las becas o todas las investigaciones siempre es histórica o así. Bueno, pues están llegando muchas becas y muchas propuestas del mundo de las
ciencias o ciencias puras, ciencias exactas, mucho química, mucha biología, enfermedades de control de sistemas de agua, es decir, muchas de lo que llamaríamos ciencias, ¿no? Que siempre hubo en el instituto, pero bueno, ahora se ve que esas facultades, porque también ha cambiado el perfil del becado, ¿no? Es decir, al principio el instituto yo creo que incluso avalaba a primeros investigadores que empezaron. O sea, tú ves la lista de becados y sorprende, que hoy son auténticas autoridades aquí en Zamora, vamos a decir, ¿no? Sí. Pues fueron becados del instituto, becarios varias veces, incluso alguno. Era como, bueno, un apoyo, un respaldarazo para empezar, ¿no? Y ahora el perfil ha cambiado. Ahora el perfil es de alguien pues, que ya está en sus grupos de investigación, que hay de todo, ¿eh? Y esto sigue abierto a todo el mundo. Pero bueno, becas a veces muy armadas, ya gente muy profesional de la investigación, ¿no? Pues, por eso cierto tono positivo, es decir, bueno, claro, no vamos a investigar sobre los corales de Baleares, ¿no? O si los hay, no sé, igual he dicho una barbaridad, pero bueno, pero la temática es zamorana, pero bueno, también aquí tenemos que explorar y aplicar pues, técnicas de estudio, técnicas de investigación, cuestiones interesantes. El cambio climático, por ejemplo, pues a efectos de la naturaleza están llegando muchas propuestas de investigación que son grupos de investigación que están trabajando en ello, las universidades del entorno. ¿Sí? Fíjate, me sorprende lo que has dicho porque pensaba, no sé, las asocio más con las humanidades, ¿no? Que también, que también las hay, siguen claro. estando ahí y demás, entonces, pero eso es una cosa que incluso a nosotros nos ha sorprendido, como el volumen, yo creo que también la gente, los posibles interesados ven, comprueban y dicen, bueno, pues mira, no pensé yo que aquí pudiera encontrar una vía de financiación pues para este estudio concreto, ¿no? Que a veces son estudios, hay algunos muy interesantes que se está haciendo en otros lugares y ellos van como completando, ¿no? Pues en la provincia de Zamora también tenemos, claro, la información que eso sacas, cuando lo contrastas con otras provincias, otros parámetros, pues empieza a aflorar el interés de un estudio local, ¿no? de los centros de estudios locales, ¿no? Pero no como hermanos pequeños de los grandes centros de investigación o de estudios, sino como, bueno, que estamos aquí, no lo que acabo de decir, no en Cuenca, en Zamora. La verdad es que sí, es lo que decíamos, que es una manera de darle importancia a lo nuestro, de ponerlo en valor. Y son investigaciones que luego, lo que has dicho, acaban formando parte de vuestra editorial, que acaban convirtiéndose, muchos de ellos, en unos tochos importantes, que son trabajos prácticamente eruditos. Sí, depende un poquito del perfil de cada trabajo, ¿no? Ahí también estamos intentando cambiar un poquito hacia lo digital, porque es lo que cada vez hay menos en papel, pero bueno, sí, también depende de la línea o de la colección. Algunas tienen una salida un poco más de difusión, son más amables a la lectura, a la difusión general me refiero, pero vamos, hay trabajos que son tensos, espesos, nos suelen decir a veces. Bueno, es la manera de decir de que es una cosa muy específica, claro, y que interesa a todo el mundo en general, pero evidentemente, claro, luego a la contra pues te encuentras una solicitud de determinado libro, de determinado trabajo, pues que llegando a veces desde el extranjero y otras veces desde universidades españolas o lugares españoles, que dices, pues este señor que le interesa, bueno, pues quiere contrastar algo, ¿no? O sea que... ¿Ha habido algún estudio que te haya llamado más la atención, que te ha sorprendido más, que has hecho... Fíjate, sí, bueno, no sé si es, bueno, a lo personal sí, algunos que me han resultado especialmente interesantes. De los últimos trabajos, el que yo creo que uno de ellos que está muy por encima de, no de la media de los trabajos nuestros, sino de lo que yo conozco en el contexto español, es el del diccionario, digamos, de toponimia, ¿no? de Pascual Riesco. Ese es un trabajo, bueno, coloca a la provincia de Zamora a la vanguardia sin duda, es que eso es verlo y leerlo, es una pasada, ¿no? Yo lo conocí cuando entramos en la junta directiva, ya estaba aquí, se habían publicado diversos artículos, se estaba editando, bueno, estaban empeñados en sacarlo adelante y lo he visto en las últimas etapas, a la salida, pero me parece un libro, está agotado de hecho en papel, la tirada en papel que se hizo, vamos, insisto, coloca a la provincia de Zamora, vamos, a la vanguardia de los estudios, seguro. A mí es el que más y es que además es muy transversal para tantas y tantas disciplinas, ¿no? Desde la ornito, para saber el nombre de los pájaros, al nombre de los lugares, para la arqueología, para la historia, es impresionante, es una cosa, es un trabajo bárbaro. Oye, y también destacar pues ese Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, que también lleva unas cuantas ediciones. Eso es una responsabilidad, eso así, sin más, ¿no? Es decir, o con todo, ¿no? El premio de poesía en origen en el 85 fue Floreando Campo, hubo 4 ediciones y bueno, pues en aquel momento y con el propio Claudio y tal se decidió en el año 96, fue la primera vez que salió como Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, ¿no? Atar ese nombre ahí, bueno, sabes que luego estuvo, al final ha salido, creo que estamos en la 14 edición, ¿no? Entonces es una especie de responsabilidad, ¿no? Aparte por el premio que está bien dotado, bien posicionado en el circuito de
de los premios de poesía, bueno, es llevar el nombre, ¿no?, de Claudio Rodríguez, ¿no? Es una cierta, este año hemos enterrado a su mujer, a Clara, entonces bueno, luego aquí compartimos en Zamora pues con el seminario de poesía de Claudio Rodríguez, la gente que siempre, bueno, pues estuvo vinculada, ¿no?, a sus amigos incluso, propiamente dicho, y bueno, pues yo lo siento así, como una responsabilidad, ¿no? Es un buen nombre, asociar el nombre de poesía, Zamora y Claudio Rodríguez, fíjate, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, gracias de nuevo, pues como siempre, la Diputación mantiene ese compás económico y demás que nos permite llevarlo a cabo, ¿no? Se han presentado este año creo que son 125 propuestas y ahora en diciembre, en la primera quincena de diciembre, fallaremos el premio, así que... Pues nada, estaremos ahí, estaremos atentos y ahí pendientes de ver cuál ha sido. Oye, Marco Antonio, muchísimas gracias por la labor del Instituto, que me parece espectacular, me parece que es muy importante, además la labor esa de favorecer la investigación, la labor de favorecer a la gente que le interesa y que me parece que es encomiable, así que muchas gracias por venir, muchas gracias por seguir ahí y por existir. Bueno, gracias a ti por invitarnos en realidad, que esto es una cosa de mucha gente y nada, siempre que necesites o queráis, pues ahí estamos. Oye, te esperamos cuando salga el premio de poesía, Claudio Rodríguez. Estupendo. Pues vale, y ahí hablaremos también de poesía. Nosotros vamos a continuar hablando precisamente del legado que nos han ido dejando. Vamos a hablar de acervo. Muy buenas, soy Antonio Martín y estamos una semana más en Acervo para poner en valor todo este patrimonio cultural que ha llegado a nuestros días. Desde la Asociación Etnográfica Don Sancho les vamos a mostrar esta semana una de las prendas más conocidas, pero a veces confundidas, de la indumentaria de Zamora. Y estamos hablando, en este caso, de camisas femeninas, camisas de mujer, de una parte de una comarca muy concreta de Zamora. Nos estamos refiriendo a las comarcas de Aliste y Alba, fundamentalmente, ya que en otras comarcas tienen otra manera diferente de confeccionar, de bordar y otro gusto diferente por hacer estas camisas tradicionales. Así que vamos a explicar un poco de qué están hechas, de qué están compuestas y sobre todo cómo están bordadas. Son camisas, todas ellas hechas en lino. El lino antiguamente se hacía de una manera artesanal en casa, con todo un proceso que llevaba el lavado de la planta, no nos olvidemos que es una fibra vegetal de la planta del lino, y a través del espadar el lino primero para quitar todas las impurezas y quedar, digamos, solo la fibra, se iba espadando, se iba lavando, hasta que eso se hilaba, se hacía una hilatura y a través de esos hilados se iba tejiendo el lino, siempre una urdimbre y una trama que van haciendo un tejido en una retícula cuadrada. A través de ese tejido, precisamente del lino, de esta fibra natural, se va bordando. El bordado que lleva estas camisas es una de las labores más difíciles de toda la indumentaria tradicional. Aquí en la puñeta, de ahí posiblemente venga el dicho de vete a hacer puñetas, porque era una cosa muy costosa. Tiene dos partes, esta que es el puño y ese es el traspuño. El puño, esta labor es de las labores de artesanía más complicadas dentro de la indumentaria tradicional de España. Todo esto se hace contando las retículas del cuadrado, o sea que hay que tener muy buena vista para hacer las camisas, y dentro de ese cuadradito que va formando el cruce de las dos hilaturas se va bordando. Esto se borda del revés, de tal manera que al darse la vuelta esto es lo que se ve. Por tanto, estamos hablando de una labor muy complicada, que hay que ir contando hilos, dos arriba, dos abajo, y además cambiante, porque en cada una de las hilaturas de los bordados
va cambiando todo ese código. Es, digamos, un código matemático, numérico, a través de cuadrículas que van dibujando y van dibujando para crear toda esta serie de dibujos. Nos encontramos con dibujos geométricos que se van desarrollando con una complejidad bastante elevada. Tiene también los botones, que están como antiguamente los botones hechos con hilo, botones hechos a mano, que también tienen una manera en concreto de fabricarlos. Y luego lo que es el vuelo de la manga se va con estos pliegues, pequeños pliegues que se hacen, un fruncido, y luego se va bordando todos estos pliegues, con lo cual nos encontramos simplemente con la puñeta, con un trabajo de artesanía absolutamente impresionantes. Todas estas puñetas, además, nos encontramos motivos de bordado diferentes, quiere decir que hay una riqueza en cuanto a estos motivos. Estas camisas nos las hicieron en Nuez de Aliste en los años 90, una señora que ya falleció, y aquí vemos otro tipo diferente de bordado en las puñetas. Por lo tanto, nos encontramos con una gran variedad cromática en el sentido de motivos, ¿no? Además de lo que es la manga, luego van decoradas las bocamangas con otra labor, ya en este caso sí que es más sencilla, de punto de cruz, pero bueno, que también tiene lo suyo la fabricación de la camisa. Nos encontramos con la pechera, que va hecho de la misma manera que van las puñetas, arriba simplemente, las antiguas, como ven, no van decorados el pecho, porque luego llevan la prenda del justillo, que era una especie de armador exterior, y también nos encontramos con esta misma labor de pliegues en los hombros. Por lo tanto, nos encontramos con una prenda que aparentemente es sencilla, pero nos encontramos con una de las complejidades de tejidillo real, de una de las artesanías más complicadas. Este tipo de artesanía se hace en otros lugares de España, como Segovia o como Toledo, en la Gartera. Incluso nos encontramos camisas en Granada que también llevan este tipo de labor de hilos contados. Además, este tipo de labores también ya se encontraron en regiones cercanas a Egipto y Argelia, con lo cual nos encontramos ante un patrimonio textil y bordado que desde luego merece la pena conservar por su complejidad y por su singularidad. Este tipo de camisas que nos podemos encontrar sobre todo en las comarcas de Aliste y de Alba. Lo que nos encontraremos en otras comarcas ya la veremos en sucesivas ediciones. La Escuela de Folclore inaugura el curso y para ello celebra un concierto del grupo Trasga. Estamos con Pablo Madrid. ¿Qué tal, presidente del consorcio? No, presidente no, soy gerente. Gerente, bueno, te da un cargo. Me da un cargo muy elevado. Pero es que tú tienes aspecto de presidente. Vale, yo a ti no te digo de qué tienes aspecto. No, lo digo además desde la admiración, un porte presidencial. No, la presidencia del consorcio la tiene la Diputación Provincial. Tiene la Diputación, tienes. Y en este caso es Jesús María Prada Saavedra, el presidente del consorcio. Pues perdóname por haberte quitado la presidencia y habérsela dado a Pablo Madrid, pero es que el porte que tiene y además la manera, la prestancia sentándote en la silla. Tú que me miras con buenos ojos, yo creo que eres tu mirada. Pero que bueno, que gracias a ti por venir a contarnos además el concierto que podremos disfrutar. Sí, es que bueno, siempre cuando empieza el curso, prácticamente desde el principio de la creación de la Escuela de Folclore, pues lo celebramos haciendo un concierto. Hace 30
30 y tantos que empezamos la escuela, pues intentamos traer músicos de otros sitios que tocaran estos instrumentos que tocamos aquí o que nos han llegado por tradición, dulzaina, tamboril, gaita y demás. Y bueno, con el tiempo pues hemos ido incorporando a esta propuesta que la mirada sea la mirada de cómo se utilizan estos instrumentos también en la actualidad, no tanto la mirada tradicional de los instrumentos tradicionales tocados en ambiente rural tradicional, sino también qué utilidad se le da, porque bueno, en estos años pues ha cambiado los contextos bastante. Y bueno, pues entre la propuesta que tenemos este año, para que los alumnos de la escuela y cualquier otra persona que esté interesada, que le guste la música y que le apetezca pasar un rato y ver qué música hace el grupo Trasga, está invitado esta tarde a las 8:30 a ver el concierto. A ver el concierto de un grupo Trasga, un grupo Sí. tradicional además, que tiene una propuesta muy interesante. Bueno, sí, porque es un grupo que utiliza instrumentos tradicionales, no solo instrumentos tradicionales. De hecho, uno de sus componentes, y quizás uno de los que más lo lidera, que es Celio Pires, vive en Constantín. Constantín está, para el que no lo sepa, está al otro lado de la Ermita de la Luz, de un lado Moveros, del otro Constantín. Bueno, él vive allí, construye instrumentos, construye zanfonas, gaitas, hace gaitas anabresas, gaitas alistanas, gaitas transmontanas también, la zanfona que toca yo creo que la construyó él también, las flautas, o sea, es luthier. Y la propuesta que hacen es, con estos instrumentos tradicionales y otros, buzuki, batería y demás, utilizan esquemas de la música tradicional, pero lo que cuentan son historias tirando actuales, historias que tienen que ver con la realidad actual, no tanto con el pasado bucólico, pero sin embargo la estética y los arquetipos musicales con los que trabajan vienen de la tradición, aunque son composiciones propias. Oye, Entonces es una mistura que dirían ellos. Oye, está de moda esa fusión con el folclore. Te lo digo porque hace nada ha salido el nuevo disco de Rosalén, que incluye un fragmento de un charro de Sí, no, de hay más Villaseco del cosas. Pan. También hay una parte que la Ronda de Motilleja colabora con ella y más gente. Yo creo que lo que se ha puesto en valor es la música tradicional como elemento de creación actual. Ajá. O sea, de una etapa en la cual casi no se quiso saber mucho de estas cosas porque eran como que tenían esa patinada de cosa vieja. Al final yo creo que todo el mundo se ha ido dando cuenta que tiene componentes y elementos que pueden ser de rigurosa actualidad, de rigurosa modernidad. Y entonces, bueno, la gente ha empezado a mirar ahí porque hay valores y además que son esquemas y modelos que los tenemos sin querer, los tenemos metidos en la cabeza. Entonces es pulsar la tecla. Oye, y que tiene valor, claro que tiene que valor sí. en sí mismo. Y que además cada vez se interesa más la gente por el folclore. ¿Cómo está la escuela? Bueno, pues bien, estamos muy bien, estamos en unas instalaciones geniales. La pandemia a nosotros nos vino bien, porque al final nos trasladaron al antiguo Palacio de la Diputación Provincial y estamos fenomenal allí, con espacio propio, sistema telemático para poder dar clases presenciales o no presenciales. Hay gente que no puede ir a clase, se conecta con el grupo y aparece en clase por una pantalla, escucha a los de la clase, toca en casa o donde esté y le corrige el profesor, se pasan las partituras por PDFs, en fin. Vamos. A nosotros nos ha actualizado por tanto la pandemia como bueno, pues la Diputación Provincial, que efectivamente apostó por poner esto en regla y dotarlo de las necesidades que había. Las nuevas tecnologías al servicio también hasta de lo más clásico, del legado, ¿no? Sí, musical en este yo creo caso. que era una entrevista de Jordi Sabal, que como tú bien sabes toca la viola de gamba, que no es una Telecaster ni nada de esto, y decía que la música antigua era la propuesta más actual que se podía hacer. Fíjate. Trabajar sobre otra mirada sobre aquellas músicas, pero vistas desde la actualidad. Yo creo que todo esto tiene que tener una parte de implicación emocional por parte de los que vivimos ahora, en el contexto que vivimos ahora. Y probablemente lo que necesitamos es un poco lo que hace Trasga, que es darle actualidad a valores que estaban asumidos, que además son del colectivo,
son del patrimonio colectivo y común de todos. Es apropiarlos y probablemente cambiarle letras, cambiar melodías a veces, pero hay esquemas que han funcionado montones de años y siguen funcionando. La prueba Rosalén y tantos y tantos. Y tantos, la verdad es que es una propuesta que estamos viendo cada vez pues con no sé, con más presencia, ¿no? O sea, ese toque etnográfico. Yo creo que mucha gente acaba haciendo cuestiones de este tipo. ¿Por qué? Pues porque aparte, al final cada uno habla de su cultura, de lo que ha mamado, de alguna manera. Y si en tu casa a ti te ha encantado de chaval, jotas, charros, no sé qué, pues, y te dedicas a la música, pues llegará un momento en el que eso aflore y habrá un sitio donde colocarlo y una mirada. Y después hay un patrimonio cultural también, un patrimonio inmaterial, que pervive y llega a nuestros días a base de usarse y de disfrutar con ello. Yo creo que el disfrute tiene que ser la transversalidad de todo esto. Eso es la verdad, eso es lo que nos une y por lo que disfrutamos tanto de la música. Pablo, muchísimas gracias. A vosotros, y nada, repetir que esta tarde a las 8:30, quien quiera, entrada libre hasta que se llene el Teatro Ramos Carrión y puede escuchar un concierto interesante, yo creo. Un concierto de un grupo que estamos viendo ahí, de Trasga. Fiz una campaña, engañé a la gente, ganhei las eleições, tornei-me presidente. Eu que dei la cara pela propaganda, sou presidente que não risca nem manda. Se o escorteiro paga o tesoureiro, eu que é de uma naipe de nada manteiro. Naipe me faz causa, naipe me respeita. Repasamos la actualidad con Cristina Calvo. Cristina, bienvenida a este flash informativo en Dos que sí, uno que no. Cuéntanos, ¿cómo ha ido el día de hoy?
Hola, muy buenas tardes, Rafa. Saludos a todos los espectadores de este 2 que sí, 1 que no. Preparando a estas horas el informativo de las 8. Bueno, pues con muchos temas, con muchísima actualidad, como siempre. Ya sabéis que mañana hay manifestación a las 8:30 de la tarde para pedir una fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora, y hoy se ha hablado y mucho de ello en distintos foros de todos los puntos de la provincia de Zamora, y eso lo vamos a reflejar como nuestros informativos. Uno de ellos ha sido el Partido Popular, que hoy ha hablado ampliamente y le pide al Gobierno pues que sea sensible con esa fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora. Es uno de los asuntos de esta jornada. También estaremos en la Cámara de Comercio, que hoy han hecho balance de los últimos años de la ventanilla única empresarial, para contarnos que se han creado desde el año 2001, que se creó en Zamora, algo más de 2.000 empresas gracias a esa ventanilla única empresarial, que sirve para poder hacer bueno, pues todas las diligencias cuando quieres poner un negocio en marcha de una manera más rápida y sencilla. Te aconsejan cómo se tienen que hacer todos los trámites. Se han creado, como os decimos, 2.000 empresas en la provincia de Zamora a través de esa ventanilla única, y se ha reconocido a la empresa que cumplía precisamente ese número redondo de las 2.000. Y nos ha encantado porque la verdad es un chiquito muy joven, 23 años, emprendedor, que acaba de abrir hace tan solo 15 días un negocio de skate en Zamora, y bueno, pues nos contaba la ilusión con la que ha comenzado a trabajar y que cree que tiene muy buenas perspectivas, y que animaba a todos los jóvenes a poner en marcha un negocio, a poder vivir aquí en Zamora. Es un buen ejemplo que pueden escuchar y ver en nuestros servicios informativos. Más temas de esta jornada, pues contarles que en esta jornada se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, y que desde Azaica, la Asociación de Zamora, nos contaban que 4 de cada 5 casos de cáncer de pulmón está relacionado directamente con el consumo de tabaco. Decían que está aumentando mucho entre las mujeres y entre la gente más joven, y nos pedían a todos concienciación. Hay que dejar el tabaco, el que se fuma directamente, y también de estar en ámbitos donde habitualmente hay humo. Así que concienciación importante, porque 4 de cada 5 casos de cáncer de pulmón está directamente relacionado con el consumo de tabaco. Y también hoy les hemos ofrecido, y vamos a poder volver a acercarnos hasta ese poblado, hasta ese Salto de Castro, que finalmente, ya saben, ese pequeño poblado que se construía por Iberdrola hace ya décadas y que estaba a la venta, bueno, pues ya lo ha comprado. Es una empresa de Castilla-La Mancha, ha costado casi 300.000 euros, y bueno, quieren poner en marcha un complejo turístico. Necesitan una inversión, eso sí, ahora de en torno a los 3 millones de euros para hacer un complejo turístico y deportivo en esa zona, con lo cual dicen que esperan pedir y tener fondos europeos para el desarrollo y la puesta en valor de ese poblado del Salto de Castro. Son algunos de los muchos asuntos que os vamos a contar hoy en nuestros informativos, Rafa. La verdad es que el informativo lo tienes hoy cargado de noticias también interesantes, pero bueno, nos has adelantado a la manifestación de mañana. ¿Qué más va a ocurrir el viernes? Pues mira, no solamente tenemos mañana esa manifestación, porque a primera hora, a las 9:15, tenemos otra manifestación, en este caso de los trabajadores del comercio de Zamora, porque están pidiendo subidas salariales para el próximo año, y bueno, por parte de sindicatos y patronal ha habido negociación, pero no se ha llegado a ningún acuerdo, así que mañana nos levantamos directamente con la protesta de los trabajadores del sector del comercio. Eso por la mañana, y por la tarde, como os decía antes, a las 8:30, esa concentración, esa manifestación para pedir la fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora. Pero mañana también es un día importante, con cosas en Zamora, pero con cosas que nos interesan en Valladolid, porque tiene lugar la Feria Intur de Turismo de Interior, ya lo sabéis, que se desarrolla en Valladolid, y vamos a estar allí porque Zamora, la provincia, los distintos municipios presentan sus principales atractivos turísticos en esa Feria de Intur, y nosotros seremos mañana testigos de primera mano de todo lo que se va a desarrollar allí. Lo veremos en los servicios informativos y también, por cierto, en nuestros programas. Mañana le dedicaremos buena parte de nuestra programación a esa Feria Intur y a conocer, bueno, pues los secretos que Zamora va a desplegar en ella. Y tenemos más asuntos destacados, porque mañana tiene lugar una convención de empleados de Asaja de toda Castilla y León aquí en Zamora, y también se va a presentar el operativo de vialidad invernal por parte de la subdelegación del Gobierno en la provincia de Zamora. Eso, entre otros asuntos, estaremos muy pendientes, y ya sabéis que os lo contaremos como siempre a las 8 de la tarde. Cristina, muchísimas gracias por ese repaso que nos das de la actualidad en este flash informativo.
Hemos disfrutado del teatro como niños, de la música de una banda de amigos, de la elegancia de lo nuestro, también de la mezcla de culturas. Hemos estado en Dos que sí, uno que no.